tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que os encontréis bien. Yo me encuentro perfectamente y vamos a continuar con la lectura de nuestro libro y esta vez, nada, pues vamos con el capítulo que nos empieza a hablar del principio de componentes. No es muy largo este capítulito, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, perdón, es la introducción. Si los principios sólidos nos indican cómo colocar los ladrillos en la pared y las habitaciones, entonces los principios de componentes nos indican cómo ordenar las habitaciones en los edificios. Los grandes sistemas de software, al igual que los grandes edificios, se construyen a partir de componentes más pequeños. En la parte cuarta explicaremos lo que son los componentes de software, qué elementos deben formarlos y cómo deben integrarse en los sistemas. Componentes. Los componentes son las unidades de implementación, son las entidades más pequeñas que se pueden implementar como parte de un sistema. En Java son los archivos jar, en Ruby son los archivos gem, en .NET son los DLLs. Hago una pequeña pausita para indicar, aquí están hablando cuando dicen son las entidades más pequeñas que se pueden implementar, dicen como parte de un sistema, ¿vale? Si estáis pensando, bueno, una clase, ¿no? Una función, no, hablan a nivel de sistema, ¿eh? En lenguajes interpretados son agregaciones de archivos fuente. En todos los lenguajes son el detalle de la implementación. Los componentes pueden unirse en un único ejecutable. Pueden agregarse en un único archivo, como un WAR, o se pueden implementar de forma independiente como plugins cargados de forma dinámica. Los jar, los DLL, bla, bla, bla. Independientemente del modo en el que finalmente se implementen, los componentes bien diseñados siempre retienen la capacidad de ser implementados de forma independiente y, por lo tanto, desarrollados de forma independiente. Una breve historia de los componentes. En los primeros años del desarrollo de software, los programadores controlaban la ubicación de la memoria y el diseño de sus programas. Una de las primeras líneas de código de un programa sería la instrucción de origen, que declaraba la dirección en la que debía cargarse el programa. Pensemos en el siguiente programa sencillo de PDP-8. Tócate los sencillos, ¿vale? Consiste en una subrutina denominada getStr, que introduce una cadena del teclado y la guarda en un buffer. También tiene un pequeño programa de prueba de unidad para ejecutar el getStr. Fijaros, es ensamblador ASM. Cuando el comando asterisco 200 al inicio del programa indica al compilador que genere el código que cargará en la dirección 200. El tipo de programación es un concepto extraño para la mayoría de programadores actuales. Pocas veces tienen que pensar sobre dónde se carga un programa en la memoria del ordenador, pero en los primeros años esta era una de las primeras decisiones que un programador tenía que tomar. En aquellos tiempos los programas no eran reubicables. ¿Cómo se accedía a una función de biblioteca en aquellos tiempos? El código anterior ilustra el método empleado. Los programadores incluían el código fuente de las funciones de biblioteca con su código de aplicación y los compiladores con un programa único. Las bibliotecas se mantenían en fuente, no en binario. El problema con este método es que durante esa época los dispositivos eran lentos y la memoria cara y, por lo tanto, limitada. Los compiladores debían hacer varios pases sobre el código fuente, pero la memoria era demasiado limitada para mantener todo el código fuente residente. En consecuencia, el compilador debía leer en el código fuente varias veces utilizando esos lentos dispositivos. Esto llevaba mucho tiempo y cuanto mayor era la biblioteca de función, más tardaba el compilador. Compilar un programa grande podría llevar horas. Para reducir los tiempos de compilación, los programadores separaron el código fuente de la biblioteca de función de las aplicaciones. Compilaron la biblioteca de función de forma separada y cargaron el binario en una dirección conocida, digamos la 2000. Crearon una tabla de símbolos para la biblioteca de función y la compilaron con su código de aplicación. Cuando querían ejecutar una aplicación, cargaban biblioteca de función binaria y después cargaban la aplicación. La memoria tenía el aspecto ilustrado en la figura 12.1. Curioso, ¿verdad? ¿Ves? En aquellos momentos ya separando. Vale. Esto funcionó bien mientras la aplicación encajaba entre las direcciones 0 y 1777, pero pronto las aplicaciones crecieron hasta superar el espacio reservado para ellas. En ese momento, los programadores tuvieron que dividir sus aplicaciones en dos segmentos de dirección, saltando por la biblioteca de función. Lo podemos ver en la figura 12.2. Obviamente esta situación no era sostenible.
Cuando los programadores añadieron más funciones a la biblioteca de función, sobrepasó sus límites y tuvieron que asignar más espacio. Por ejemplo, cerca del 7000, ¿no? En este ejemplo. Esta fragmentación de programas y bibliotecas continuó a la fuerza con el crecimiento de la memoria de los ordenadores. Estaba claro que había que hacer algo. Capacidad de reubicación. La solución eran los binarios reubicables. La idea era muy sencilla. El compilador se había cambiado a código binario de salida que se podía reubicar en la memoria con un cargador inteligente. Se decía al cargador dónde cargar el código reubicable. El código reubicable se instrumentaba con indicadores que mostraban al cargador las partes de los datos cargados que debían alterarse para cargarse en la dirección seleccionada. Normalmente, esto solo significaba añadir la dirección de inicio a cualquier dirección de referencia de memoria en el binario. Ahora, el programador podía decirle al cargador dónde cargar la biblioteca de función y dónde cargar la aplicación. De hecho, el cargador aceptaría varias entradas de binario y cargándolas en la memoria una después de la otra, reubicándolas según las cargaba. Esto permitía a los programadores cargar solo aquellas funciones que necesitaban. El compilador también se cambió para emitir los nombres de las funciones como metadatos en el binario reubicable. Si un programa invocaba una función de biblioteca, el compilador emitía ese nombre como una referencia externa. Si un programa definía una función de biblioteca, el compilador emitía ese nombre como una definición externa. Después, el cargador podía vincular las referencias externas a las definiciones externas una vez que determinaba dónde había cargado esas definiciones. Y así nació el cargador de enlaces. Un poquito espesote esto, ¿verdad? Madre mía, parecen trabalenguas a veces. Enlazadores. El cargador de enlaces permitió a los programadores dividir sus programas en segmentos compilables y cargables de forma separada. Esto funcionó bien cuando se enlazaban programas relativamente pequeños, como bibliotecas relativamente pequeñas. Sin embargo, a finales de la década de 1960 y a principios de la década de los 70, los programadores se volvieron más ambiciosos y sus programas mucho más grandes, ¿no? Una evolución natural. Con el tiempo, los cargadores de enlace fueron demasiado lentos. Las bibliotecas de función se almacenaban en dispositivos lentos, como la cinta magnética. Incluso los discos en aquel entonces eran bastante lentos. Utilizando estos dispositivos relativamente lentos, los cargadores de enlaces tenían que leer docenas, sino cientos, de bibliotecas binarias para resolver las referencias externas. Cuando los programas se hicieron cada vez más grandes y se almacenaban más funciones de biblioteca en las bibliotecas, un cargador de enlaces podría tardar más de una hora solo en cargar el programa. Más tarde, la carga y la vinculación se separaron en dos fases. Los programadores tomaron la parte lenta, la parte que hacía el vínculo, y la colocaron en una aplicación aparte que denominaron vinculador. La salida del vinculador era un reubicable vinculado que un cargador reubicador podía cargar con mucha rapidez. Esto permitió a los programadores preparar un ejecutable utilizando el vinculador lento, pero después podían cargarlo con rapidez en cualquier momento. Entonces llegó la década de 1980. Los programadores trabajaban en C o algún otro lenguaje de alto nivel. Su ambición creció y con ella también sus programas. Los programas que numeraban cientos de miles de líneas de código no eran inusuales. Los módulos fuente se compilaban de archivos .c a archivos .o y después se alimentaba al vinculador para crear archivos ejecutables que pudieran cargarse con rapidez. La compilación de cada módulo individual era relativamente rápida, pero la compilación de todos los módulos llevaba tiempo. Entonces el vinculador se tomaba aún más tiempo. De nuevo, el proceso tardaba una hora o más en muchos casos. Durante la década de los 60, 70 y 80 todos los cambios realizados para acelerar el flujo de trabajo se vieron frustrados por la ambición de los programadores y el tamaño de los programas que escribían. Parecía imposible evitar una hora de espera. El tiempo de carga seguía siendo rápido, pero los tiempos de compilación, vinculación, generaban el cuello de botella. Estábamos, por supuesto, experimentando la ley de Murphy del tamaño del programa. Los programas crecerán hasta llenar todo el tiempo disponible de compilación y vinculación. Pero Murphy no era el único implicado. Llegó Moore, ¿no? Y hay una anotación al pie de página que pone: la ley de Moore, velocidad del ordenador, memoria y densidad se doblan cada 18 meses. Esta ley se sostuvo desde la década de los 50 hasta el año 2000, pero después, al menos en cuanto a la velocidad del reloj, se detuvo en seco. Vale. Murphy no era el único implicado, luego llegó Moore y los dos combatieron a finales de la década de 1980.
Moore ganó la batalla. Los discos comenzaron a encoger y a ser mucho más rápidos. La memoria de los ordenadores comenzó a ser tan barata que gran parte de los datos del disco podían almacenarse en caché de RAM. La tasa de velocidad de reloj creció de 1 MHz a 100 MHz. A mediados de la década de 1990, el tiempo dedicado a la vinculación comenzó a encogerse con más velocidad con respecto a lo que hacíamos crecer nuestros programas. En muchos casos, el tiempo de vinculación disminuyó a una cuestión de segundos. Para trabajos pequeños, la idea de un cargador de vínculos fue viable de nuevo. En la época de ActiveX, las bibliotecas compartidas y los comienzos de los archivos .jar, los ordenadores y los dispositivos habían vuelto tan rápidos que podíamos de nuevo hacer la vinculación en el tiempo de carga. Podíamos vincular archivos .jar o varias bibliotecas compartidas en cuestión de segundos y ejecutar el programa resultante. Y así nació la arquitectura de plugin de componente. Hoy en día enviamos archivos .jar o DLL o bibliotecas compartidas como plugins a aplicaciones existentes de forma rutinaria. Si quisiera crear un mod en Minecraft, por ejemplo, simplemente incluiría sus archivos .jar personalizados en una carpeta. Si deseara conectar ResZapper en Visual Studio, simplemente incluiría las DLL adecuadas. Conclusión. Estos archivos vinculados de forma dinámica que pueden contener en el tiempo de ejecución solo los componentes de software de nuestra arquitectura ha llevado 50 años, pero hemos llegado a un punto en el que la arquitectura de plugin de componente puede ser la opción por defecto casual y no el esfuerzo hercúleo que era. Si os digo la verdad, a mí este capítulo no me gustó nada. Y cada vez que lo leo, yo creo que va a ser la última vez en mi vida que lo lean. Me decepcionó bastante porque yo esperaba un poquito más. Vamos a ver, no quiero adelantar nada, pero vamos a ver luego en el resto de capítulos. Pero un capítulo que habla de componentes y lo único que veo yo es la historia un poquito para... La historia de los compiladores, no sé qué. No le veo... No sé. Cada uno que saque sus conclusiones, obviamente, ¿vale? Pero, no sé, me quedo con muchísima falta de información, ¿no? Que veremos si está después. Pero me parece un tostón, la verdad. Me parece este capítulo un tostón. Pero bueno, había que leerlo. Como siempre digo, siempre sale alguna pequeña lección, ¿eh? Un saludote. Chao, chao.